Y ahora presentamos Rema, la palabra de Dios revelada, un mensaje que puede transformar tu vida y la de los tuyos para siempre. Bien, saludamos a todas las personas, amigos y hermanos que nos ven ahora a través de los audiovisuales y que nos escuchan en las naciones. Gracias por estar. Quiero saludar muy especialmente a todos nuestros hermanos venezolanos o colombianos o de otra nacionalidad que estuvieron aquí con nosotros presentes y que ahora se encuentran fuera de nuestras fronteras. Nuestro cariño, nuestro amor, nuestro deseo de que todo les salga bien en el nombre del Señor, donde quiera que estén. Y para todos los que nos escuchan a través de Rema 104.9, hasta donde Dios quiere pues llevar esta señal, gracias por estar pendientes de la programación. Me gustaría saludar a todos con nombre, pero son tantos que si nombro algunos, otros pues es posible que no se sientan bien. Así que nuestro afecto para todos y para todas. La semana pasada estuvimos hablando de un tema que titulamos de la abundancia del corazón. Gracias, Alejandra, de la abundancia del corazón. Pero de la semana pasada tiene que ver con que todo responde a la naturaleza que lo gobierna. Jesús dijo que un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar fruto malo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que gobierna a ese árbol. Así que un árbol venenoso jamás y nunca te va a dar un fruto bueno. Y viceversa. Jesús también dijo que hay lobos que se disfrazan de oveja, pero su naturaleza sigue intacta. Su naturaleza no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la apariencia. También acusó a los fariseos de que eran hipócritas. Y la palabra hipócrita en su original, en el origen de esa palabra, tiene que ver con colocarse una máscara. En Grecia, la Grecia de los sabios, la Grecia bíblica, la Grecia antigua, los griegos practicaban y celebraban unas obras de teatro y los artistas en esos escenarios se colocaban unas máscaras. Algunas máscaras tenían una mueca de dolor o de tristeza y otras máscaras tenían una sonrisa. No importa cómo se sentía el actor, el artista, la persona que se colocaba la máscara decía otra cosa. Y a eso se le llama, desde ese entonces, se le llama hipócrita. Eso viene de un hombre llamado Hipócrates. Y para nosotros ya hoy la palabra hipocresía es alguien que representa algo que no es. Entonces Jesús acusó a los fariseos o religiosos de su tiempo de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque por fuera presentaban una apariencia que no estaba acompañada de una actitud interior. Y cuando lo de afuera no refleja lo de adentro, hay una máscara. Gracias a Dios que las máscaras se pueden quitar. ¿Sí? Vamos a quitarnos las máscaras, ¿le parece? Hay momentos que hay que quitarse la máscara. Entonces, así era la religión del tiempo del Señor, al igual que el tiempo de hoy. Toda religión es una apariencia, amado. Toda religión es algo que el hombre trata de colocarse encima para justificarse ante el Padre, para tratar de calmar su conciencia, practica algunos ritos, liturgias, ceremonias o métodos o lo que sea. Se hace del lado de allá en cualquier religión mística de esas orientales y se hace también de este lado en lo que llamamos el Evangelio. Religión es religión, no importa dónde se practique. Si lo practicas en la iglesia o lo practicas en cualquier otro lugar, es una religión. Y enseñamos, entre otras cosas, que la religión
no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una relación, diga relación, íntima, estrecha y perfecta con Dios en la persona de Cristo. Ese es un resumen bien práctico y bien real acerca de lo que es la verdadera religión. Es una relación. Es una relación tan profunda y tan profunda que no podemos irnos de su presencia jamás. No tenemos por qué venir a un culto. No tenemos por qué venir a reuniones. En la relación del hombre con Dios, esas cosas no tienen mucho propósito. Yo sé que esto choca contra el sistema porque el sistema nos ha enseñado otra cosa, pero esa otra cosa que el sistema nos ha enseñado, lo que ha hecho es reforzar errores en la vida de muchos creyentes. Entonces hay personas que creen que si ellos no van a cierto lugar, ciertos días de la semana y a ciertas horas, ellos no tienen comunión con Dios. Y si dejan de hacerlo, entonces pierden esa comunión y como dicen en el sistema, se enfrían. Espero que aquí no haya ninguno frío hoy. Ni haya ninguno frío de aquel lado que me ve o que me oye, o sencillamente porque no puede estar presente. Porque tu relación no depende de un lugar físico. Tu relación con Dios es una relación espiritual. Y lo espiritual es eterno. Entonces no hay un momento donde tú te puedas separar de Dios. Ni cuando te estás bañando, ni cuando en ningún lugar. La Escritura dice en Hechos capítulo 17, en Él vivimos, nos movemos y somos. Trate de pensar en eso, por favor. En Él somos. Es decir, que sin Él no hay ser. No hay ser. Como dijo el sabio griego, ser o no ser. En Él no hay ser. Por eso en Él vivimos, nos movemos y somos. Estamos unidos vitalmente a Dios en la única vida que Dios exige y acepta, la vida de su Hijo. Es por eso que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque la vida del Hijo, Jesucristo, es nuestra vida. Como dice Colosenses, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos manifestados con Él o en Él, que sería lo mismo. Pero para llegar a ese entendimiento, para llegar a esa seguridad, a esa convicción, tenemos que pasar momentos como estos. Tenemos que tener reuniones como estas. Yo no estoy negando las reuniones, no estoy diciendo que la gente no debe congregarse. Lo que estoy diciendo es que si tú te congregas, ¿para qué te congregas? Tiene que tener un sentido. Pero ese sentido mucha gente no lo tiene. La gente se congrega porque tiene que congregarse, porque si no se congrega, ¿cómo se siente? Se va a sentir mal. Pero Él es el que se siente mal. Dios nunca se siente mal. Entonces no sabemos para qué nos congregamos y pensamos que congregarnos es suficiente. No, si no nos congregamos para algo, no nos estamos congregando. Por eso Pablo le pregunta a los corintios, cuando os reunís como iglesia, ¿qué hay? Esa es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Cuando os reunís como iglesia, ¿qué hay? Porque Pablo daba por sentado que las reuniones deben tener un propósito. Y el propósito es ser edificados con la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres. Y yo digo esto con la única intención de que pensemos en algunas cosas que tenemos que pensar. Hay cosas que no van a suceder en nuestra vida hasta que primero no pensemos en ellas. De hecho, usted y yo somos un pensamiento de Dios. Y aquí estamos porque Dios nos pensó.
Dios estaba embarazado de nosotros. Dios primero nos pensó y aquí estamos. Entonces lo que tú piensas se puede convertir en una realidad, pero primero tienes que pensarlo. Y lamentablemente, en mucho sector de la llamada iglesia, a la gente no se le permite pensar. Es más, se les prohíbe pensar. Así que hacer una pregunta un poco incómoda en algunos círculos religiosos es peligroso. Poner en duda algún asunto, cuestionar alguna enseñanza, alguna doctrina, en algunos sitios no está permitido. Y si usted se atreve a cuestionar algunas cosas, entonces a usted lo van a ver mal. Le van, como decimos aquí, le van a poner el ojo. Lo van a llamar rebelde. Le van a decir que se sujete. Que usted tiene que recibir lo que va a recibir como está y no tiene que cuestionar nada. ¿Saben cómo se llama eso en el ámbito religioso? Dogma. Hay gente que son dogmáticos. Hay religiones que son muy dogmáticas. Hay muchos dogmas que se practican en la iglesia evangélica. ¿Usted cree que de aquel lado es feo y de este lado es bonito? Dogma es un dogma donde quiera que esté. Yo encontré que en el libro, en la carta de Pablo a los Colosenses, aparece la palabra dogma. En el griego dice dogmatizo con Z. De ahí viene la palabra dogma. Y Pablo le pregunta a los colosenses, si tú has resucitado con Cristo, porque has muerto con Cristo y con Cristo fuiste sepultado, ¿cómo es que te sometes a preceptos? Esa palabra precepto que aparece en la pluma de Pablo en la carta a los colosenses, esa palabra en el original es la palabra dogmatizo. Y Pablo lo que le está diciendo a los colosenses y a nosotros hoy, no te sometas a dogmas que no tienen ninguna revelación en las Escrituras, que no tienen nada espiritual, sino que lo que sirve es para conservar misterios. La palabra místico o misticismo viene de la palabra misterio. Hay gente que le gusta tener misterios, porque siente que teniendo misterios o perteneciendo a un lugar donde se habla de misterios, como que eso le da tiene un atractivo, le da como cierto valor. No, el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios les dice que él no anduvo ni farseando ni ocultando la palabra de Dios, sino que hablaba con toda libertad, exponiéndose a la conciencia de todos. No sé si usted lo ha leído. Y hay tantas cosas, amados, tantas cosas de las cuales debemos hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que está por dentro es lo que va a salir. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Lo que está por dentro va a salir tarde o temprano. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por supuesto, eso tiene su explicación. Usted puede dormir, usted puede comer, usted puede trabajar, usted puede estudiar, usted puede venir e ir, usted puede comprar y vender. ¿Por qué Jesús dijo que no puedes hacer nada? Porque no puedes generar vida espiritual. No puedes tener una relación o una conexión genuina y sincera con Dios si no es a través de Cristo. Jesús dijo en una ocasión, nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Porque ¿dónde está el Padre? En Cristo. Es por eso que el camino para ir al Padre es el Hijo. Ninguno puede venir al Padre si no es por mí. Es más, se atrevió a decir algo que va un poquito más allá. Jesús dijo, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Padre lo quiera
revelar. Entonces es una revelación. Lo cierto es que todo responde a la naturaleza que gobierna algo. No se puede ser espiritual si se está en un estado natural, porque lo natural y lo espiritual son opuestos. Jesús dijo en Juan capítulo 4 o capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tú no puedes esperar de la carne nada espiritual. Lo que nace de la carne, vive de la carne, produce de la carne y se muere en la carne. No tiene nada espiritual. Esto se lo dijo Jesús a un doctor de la ley de Moisés, es decir, un erudito de la Biblia. Un hombre que el cabello se le puso blanco estudiando las Escrituras. Un hombre viejo llamado Nicodemo. Un hombre que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía dominio, que tenía servidumbre, que tenía religión, que tenía doctrina, que tenía estudio. De hecho, su nombre habla de su personalidad. La palabra Nico es la palabra gobernante. Y la palabra demo tiene que ver con el pueblo, el que gobierna el pueblo. Así que Nicodemo era un gobernante que se acerca a Jesús porque tiene algunas inquietudes y se ha dado cuenta que este joven de apenas 30 años enseña cosas que a él nunca se le han ocurrido. Y Jesús le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y le enseñó a Nicodemo algo que ha servido para todas nuestras generaciones como una gran bendición. Le enseñó que hay dos nacimientos. Hay un nacimiento natural, temporal, terrenal, físico, carnal, natural, y hay un nacimiento espiritual. Jesús no vino para que tú nazcas naturalmente, porque ya tú habías nacido naturalmente. Jesús vino para que el hombre pueda nacer espiritualmente, que fue precisamente la vida espiritual lo que se perdió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva comen del fruto que Dios les prohibió que comieran, ellos murieron. Porque Dios les dijo, de cierto os digo que el día que comieres de ese fruto, ciertamente moriréis. Y cuando ellos comieron del fruto, ellos murieron, pero no murieron físicamente. ¿Cómo murieron? Murieron espiritualmente. Y al morir espiritualmente, ellos se escondieron de la presencia de Dios, porque ahora la presencia de Dios para ellos no era agradable. Porque ahora dejaron de vivir de esa presencia, dejaron de estar en esa presencia. Y lo primero que experimentaron fue el miedo. Y cuando Dios los llama en Génesis capítulo 3, versículo 9, y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Adán respondió, Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Y cuando Dios escuchó la palabra miedo en los labios de su hijo, le dijo, ¿quién te enseñó esa palabra? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y enseguida se manifiesta la nueva naturaleza que ahora tiene Adán, que es una naturaleza de muerte, es una naturaleza de condenación. Y le dice, no, la mujer que me diste, y acusa a Eva. Y Dios se acerca a la mujer y le dice, ¿por qué hiciste eso, hija? Y ella dijo, no, fue la serpiente. Y empezaron a jugar el jueguito de la papa caliente, donde la gente no asume su responsabilidad, donde la gente ya no es sincera, ya no es honesta. Ahora la gente tiene que mentir para justificar su actitud, su posición, lo que es. Y ahí comenzó todo el mal. Y en eso pasaron miles y miles y miles de años. Y toda esa generación que fue naciendo de ese primer hombre y esa primera mujer, fueron naciendo con la naturaleza de ellos. Y todo responde a una naturaleza.
Si a usted le gusta estudiar, se va a dar cuenta que cuando Dios crea el hombre y a la mujer, dice, a imagen y semejanza de Dios, los creó o los hizo. Pero ya en el capítulo 4 de Génesis, cuando el hombre y la mujer comienzan a reproducirse físicamente, dicen que Adán y Eva engendraron hijos a semejanza de ellos. Y uno dice, ¿dónde está la semejanza de Dios? Se perdió. Ahora las generaciones que nacen de Adán y Eva nacen en la misma condición que sus padres, con esa naturaleza, que es una naturaleza de pecado. Y no vea el pecado, por favor, solamente como algo moral o ético. Véalo como una separación. Ellos se murieron. La palabra muerte en la Biblia es la palabra thanatos, que significa separar. Ellos se separaron de su hacedor, de su creador. Porque como decíamos la semana pasada, el hombre fue creado para la gloria de Dios. La palabra gloria es, ayúdenme. ¿Ah? Sí, la doxa, en el griego dice doxa, D-O-X-A, que significa la imagen misma de algo. El hombre fue creado para que fuera imagen misma de Dios, semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene imagen ni semejanza al ser un espíritu. Entonces Dios necesitaba en este plano y en este universo que Él había creado tener una expresión. Pero ¿cómo se podía expresar Él si Él no tiene cuerpo? Entonces Él creó un cuerpo para Él manifestarse. El hombre y la mujer. Esto es maravilloso, amados. Miren la dignidad que tiene el ser humano. Ese ser humano que es masacrado, acribillado en las guerras, la misma guerra que está habiendo ahorita mismo en Ucrania. Ese ser humano que muere de hambre por miles y miles en África y en esos países tan pobres. Ese ser humano fue creado con dignidad, fue creado para expresar a Dios. Pero esa expresión de Dios se anuló en el huerto del Edén. Y ahora el hombre, ¿qué manifiesta? ¿Qué expresa el hombre? Santiago pregunta en su carta, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? ¿De dónde vienen vuestras guerras? ¿De dónde vienen vuestras envidias? ¿De dónde vienen los deseos de tener y malograr a otros para tener? Viene de adentro, amado. Santiago dice, viene de dentro de vosotros, viene de sus corazones, viene de su naturaleza. De la abundancia del corazón, la naturaleza siempre se va a expresar de alguna manera. Y como decíamos también, en algunas personas más que en otras. Porque muchos de nosotros decimos, bueno, mira, yo no soy ladrón, yo no soy drogadicto, yo no soy asesino. Entonces pensamos que esa categoría de personas no tienen nada que ver con nosotros. Y algunos se han atrevido a decir que el evangelio es para los delincuentes. Yo he escuchado eso. No, el evangelio es para las personas con problemas. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que reconocen su propia necesidad. Lo cierto es que el hombre ahora en esa condición, no pudiendo expresar a Dios, sino expresar las tinieblas, la oscuridad, el hombre necesita ser redimido de esa condición. La palabra redimir es la palabra rescatar. Y para eso viene el segundo Adán, Cristo. Nació tan perfecto como era el primero, sin pecado, sin culpa, sin separación, sin muerte. Nació en una comunión tan estrecha con el Padre que el día que nació los ángeles cantaron. El nacimiento de Cristo es algo espectacular, ¿sabe? Es algo extraordinario. Ya estamos en el mes de febrero
y ya el niño Jesús y los paticos y los camellitos ya los envolvieron en papel periódico, los guardaron en el closet. Ya la gente se le olvidó que el niño nació el 24 de diciembre. Porque así es la religión. La religión tiene que ver con lo que se ve, con lo que se toca, con lo que se huele, con lo que se palpa. Porque la religión nace de la carne y lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Entonces Cristo viene precisamente no para que usted sea cristiano. Cristo no era cristiano. Hay gente que cree que Jesús era cristiano. Eso lo inventamos nosotros. Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. El camino, la verdad y la vida. El que vino para reconectar el cable que se rompió. El que vino para tenderse como un puente donde no había puente, sino que lo que había era un gran e inmenso abismo. Jesucristo vino para ocupar el lugar que nosotros tenemos que ocupar. Jesucristo vino para llevarnos al Padre. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿No lo dice Pablo? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él solamente, porque Adán descarrió a toda su generación. Y ahora en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Levante su mano, ¿cuántos están en Cristo? Qué maravilloso. Ahora estás entendiendo qué es estar en Cristo. Ahora en Cristo recuperamos la imagen que se perdió. Recuperamos la comunión con el Padre. Ahora ya Dios no es un hito, ni es un mito, ni es un viejito malhumorado sentado en un rincón del universo esperando que alguno se descuide para darle con el garrote por la cabeza. Ahora Dios se nos metió por dentro, lo tenemos por dentro, vino a nosotros en Cristo, nos salvó, nos limpió, nos redimió, nos rescató, nos compró con la preciosa sangre de su Hijo y ahora podemos tener comunión estrecha y perfecta con Él 24/7 a cada momento. No importa dónde estés, dónde te encuentres o en qué situación, Dios está contigo, no te deja, no te desampara y te libra de cualquier situación. Esa es la salvación, ese es el evangelio. Esas son buenas noticias. Dios mío, cuando comienza la pandemia, que allá la gente se le olvidó la pandemia, empiezan los mensajes por los grupos. El mundo se va a acabar. Cristo viene. Y viene bravo. Y viene el anticristo. Y no te pongas la vacuna. Y el sello de la bestia. Y la gran tribulación. Yo no sé si usted sabe eso. O solamente a mí me llegaban esos mensajes. Ya pasó la pandemia. De vez en cuando a alguien se le ocurre, mandó un mensaje por allí que un pastor o un predicador o un profeta dijo que el mundo se va a acabar y que todo se va. Malas noticias. Sí, Ucrania. Todo lo agarramos para darle la vuelta y convertirlo en un arma. Amado, esas no son buenas noticias. Las buenas noticias son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una buena noticia que estamos esperando. Disfrutamos de ella ya. Estamos administrando este evangelio glorioso. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, y en el verso 29, encontramos unas frases del apóstol Pablo, escritos precisamente a esta iglesia de Corinto, iglesias que él fundó en Asia Menor, en la zona de Macedonia. Estas ciudades de Corinto eran ciudades griegas. Y hasta allí el apóstol Pablo fue y predicó el evangelio.
Y en este versículo 29, Él les dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen nada. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo va a pasar. Ok, estas son palabras para nosotros extrañas y que muchos, por no entenderla claramente, se han puesto a enseñar cosas que no son. Si yo le dijera que hace 37 años, cuando yo conocí del Señor, 38 ya, estos mensajes yo los escuchaba desde los púlpitos y se llegaba a enseñar que uno no debía casarse. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y el mundo ya se va a acabar porque el mundo va a pasar. Yo me senté en algunos lugares y yo escuché esto por boca de predicadores. Y se nos enseñó también en ese momento que si podíamos conseguir un lugar donde escondernos, una cueva en alguna montaña, un lugar donde no llegara nadie y tú pudieras esconderte allí y reunir comida no perecedera, latas. ¿Por qué me ve así? ¿Usted cree que le estoy mintiendo? Yo viví eso, amado. Y yo lo creí. Porque me lo están diciendo con la Biblia abierta. Y hay mucha gente hoy en día que tal vez no crea eso a ese extremo que lo estoy diciendo, pero están creyendo otras cosas que también son muy nocivas y muy dañinas, porque no tienen nada que ver con las buenas noticias del Evangelio. Cuando yo escucho algunas cosas y personas me llaman y me escriben, ese pastor, por ahí me llegó este mensaje, ¿qué piensa usted? Yo lo que le digo es, yo lo que pienso es que si no es una buena noticia, no es el Evangelio. Ya está. Si no es una buena noticia, no es el Evangelio, porque la palabra evangelio es una palabra griega. La palabra evangelio no es una palabra castellana, no es una palabra en español. La palabra evangelio o evangelión, como se escribe, es una palabra griega que se traduce buenas noticias. Y eso fue lo que el Señor vino a traer, buenas noticias. Y eso fue lo que nosotros recibimos, buenas noticias. Que haya algunas cosas que tienen que suceder, bueno, siempre han sucedido, están sucediendo y van a seguir sucediendo. Pero eso no elimina de que tenemos una muy buena y nueva noticia. Una salvación que nos trajo Jesucristo. No que nos va a traer cuando venga. Y quiero dejar esto bien claro. Porque hay demasiada gente engañada pensando que cuando Jesucristo venga de nuevo va a traer alguna salvación. A usted lo engañaron. Eso no es verdad. Lo que Jesucristo vino a traernos, lo trajo. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios participó de lo mismo, carne y sangre. ¿Cuándo Dios participó de carne y sangre? Cuando se humanizó en el vientre de una muchacha llamada María. Ahí Dios participó de carne y sangre. O como dice primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, Dios fue manifestado en carne. Hebreos 2:14. Dios fue manifestado en carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y si yo te pregunto, ¿quién tenía el imperio de la muerte?
La Escritura te lo dice, el diablo. Hebreos 2:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ya no lo tiene, lo tenía. ¿Cuándo comenzó el imperio de la muerte? Cuando nuestros primeros padres comieron de un fruto que se les prohibió. Ahí entró la muerte. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. ¿Saben cómo se llama eso? El imperio de la muerte. La vida dejó de ser y la muerte reinó. De hecho, creo que es en Romanos 5 también, donde Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que después de Moisés la muerte no pudo seguir reinando, porque vino Cristo. Y no entienda a Moisés como el ser, como el humano Moisés, como el ser Moisés. Entienda a Moisés como lo que él representó, la ley. Y la ley y los profetas fueron ¿hasta quién? Hasta Juan. De ahí en adelante se anuncia el reino de Dios, que es el evangelio, porque fue cuando Cristo apareció. Vaya siguiéndome, vaya siguiéndome. El fin de la ley, ¿quién es? Es decir, podríamos decirlo, el fin de Moisés, ¿quién es? Entonces, estas son cosas que usted tiene que saber. Pues están allí para que las sepamos. Entonces dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado, por ese pecado, esa desobediencia, entró la muerte. Yo pregunto, ¿qué muerte? ¿Física o espiritual? Espiritual. Mantenga eso en su mente. La muerte que entra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, no es una muerte física, porque Adán vivió 930 años. Adán no murió cuando comió de aquel fruto, digo, físicamente, murió espiritualmente. Por eso se esconde de Dios, por eso se separa de Dios, por eso siente miedo, por eso siente culpabilidad, por eso culpa a su pareja, que son todas las reacciones o consecuencias de vivir separado de Dios. Ya no están en la luz, ya perdieron su inocencia. Y así nacen todos los seres humanos. Entonces, ese imperio de la muerte que dice Hebreos 2:14, ya no es. ¿Por qué? Porque fue destruido el que tenía el imperio de la muerte. ¿O dice va a ser destruido? No, está en tiempo pasado, fue destruido el imperio de la muerte. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo escribió que Dios nos libró. Eso no está en tiempo presente, perdón, no está en tiempo futuro, eso está en tiempo pasado continuo. Dios nos, en el griego está en tiempo pasado continuo. Dios nos libró del poder o de la potestad o del derecho legal que las tinieblas tenían sobre nosotros. ¿Por qué había un derecho legal de las tinieblas sobre el hombre? Porque Adán, nuestro primer padre, se lo entregó al diablo. ¿Por qué usted cree que cuando Jesús está ayunando en el desierto, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, Satanás se le aparece y le dice, si tú de rodillas me adoras, te doy el mundo y toda su gloria porque a mí me fueron dados? ¿Quién se los dio? Adán. Le estoy hablando de la historia del evangelio. ¿Por qué tenemos un evangelio? ¿Por qué predicamos el evangelio? No predicamos el evangelio para que usted deje de ser católico y se mete evangélico. Eso no tiene sentido. Digo, para mí no tiene sentido. Predicamos el evangelio para que la gente entienda que a través de lo que Cristo hizo, usted le puede dejar de pertenecer a las tinieblas hoy mismo. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas
y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y esa palabra trasladó, Colosenses 1:13, dije 3 hace rato, es 13. Esa palabra trasladó está en tiempo pasado. Entonces hay gente que está esperando que Cristo venga para que haga algo. No, amado, estás engañado. No, pero es que todo el mundo lo piensa. Bueno, todo el mundo está engañado. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tiempo pasado. En quien tenemos tiempo presente continuo, redención o rescate por su sangre. Pedro dice en una de sus cartas que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor a vosotros. Entonces ya Dios nos libró, ya Dios nos rescató, ya Dios nos compró, ya Dios te sacó de esa potestad y te trasladó a un reino, el reino de su amado Hijo. A ese reino del amado Hijo de Dios se le llama el reino de Dios. Ese reino de Dios, a Jesús le preguntaban, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo será establecido? ¿Cómo podremos reconocerlo? ¿Cómo podremos verlo? Y Jesús dijo, el reino de Dios no viene con advertencia. Lucas 17:21. El reino de Dios no viene con advertencia. En el original dice, el reino de Dios no viene por apreciación ocular. Dice algo así en el griego. No viene por lo que tus ojos ven. O sea, no va a haber un momento que tú identifiques cuál es el reino de Dios. Entonces, dice la Escritura que a Jesús le preguntaron los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Y Jesús le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, donde digan, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre ustedes. Claro, estas palabras para ellos eran difíciles. Difíciles. Ellos no saben lo que Jesús les está diciendo. Porque ellos no tienen el espíritu que usted y yo tenemos hoy. El reino de Dios está entre ustedes. Porque el reino de Dios es Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Ya llegaste. Ya entraste. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y después le dijo, y si tú no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios tú no entras cuando te mueres. Tú entras en el reino de Dios cuando naces de nuevo. Es por eso que todo hombre y mujer en este mundo que nace en el reino de Dios, nuevas reglas y leyes lo gobiernan. Hay una nueva naturaleza que se imparte en él. Y ahora de la abundancia de su corazón, habla la boca. Y la gente le dice, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué tú hablas así? Bueno, hablo así porque pienso así. Porque de lo que hay aquí, habla la boca. Entonces hay una nueva naturaleza que le es impartido al hombre y la mujer en Cristo. ¿Cuántos lo saben? En Cristo, no en otra parte, en Cristo. Eso no lo hace la religión, eso no lo hacen las doctrinas, eso lo hace Dios a través de Cristo. Y el mensaje para que eso sea efectivo son las buenas nuevas de salvación. Estamos hablando del Evangelio. Digo, el Evangelio que nos revelan las Escrituras. Pero quiero tomar estos últimos minuticos
para compartir con ustedes algo de lo que ya he venido hablando durante muchos años y que aún el día de hoy sigue despertando mucha discusión. Cuando Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 7, verso 29, que el tiempo es corto, mucha gente asocia ese tiempo que Pablo está diciendo que es corto con el tiempo de nosotros. No puede ser el mismo tiempo, porque de Pablo a nuestros días, ¿cuántos años han pasado? Más de 2000 años. Por favor, use el sentido común. Demasiado tiempo. Este tiempo del que Pablo le está hablando a ellos es el tiempo que ellos estaban viviendo. ¿Qué tiempo estaban viviendo ellos? Ellos estaban viviendo un tiempo en que el sistema estaba a punto de acabarse. ¿Quién vio ese sistema caer? La iglesia del primer siglo. Todo lo que escribieron los apóstoles en sus cartas acerca de una venida, acerca de una destrucción, acerca de un final, que es lo que la iglesia hoy en muchos sectores de la iglesia se sigue enseñando, lo que ellos escribieron en ese momento era algo que estaba a punto de suceder. Por eso ellos decían que el tiempo es corto. Por eso en Apocalipsis dice que el tiempo es corto. Por eso en Hebreos dice que el tiempo es corto. Porque el sistema tenía que acabarse. Y usted me dirá, pastor, ¿de qué sistema habla usted? Del sistema mosaico, del sistema de la ley, del sistema que tenía que terminar para que comenzara el evangelio o para que comenzara, ayúdeme, el tiempo de la gracia o para que comenzara un nuevo sistema de cosas. Hay algo que lo dijo Isaías, déjenme ver si recuerdo, para que comenzaran cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Claro, yo sé que cuando nosotros escuchamos cielos nuevos y tierra nueva, pensamos en un nuevo globo terrestre, un nuevo planeta. Porque lo que es nacido de la carne, todo lo mide por ahí. Pero el que es nacido del Espíritu sabe comparar las cosas espirituales. Entonces me voy a atrever a decir algunas cosas con la seguridad de que usted las puede entender. Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos fue dado para que nosotros entendamos. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros conozcamos, para que nos ubiquemos en tiempo y en espacio. El Espíritu Santo nos fue dado para dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos fue dado para que podamos tener comunión ininterrumpida con el Padre, para que podamos oír su voz siempre, para que nuestra vida humana, que todavía la conservamos, pueda tener fuerza para resistir la tentación y el pecado y mantenernos en toda situación firmes. El Espíritu Santo nos fue dado para ser Dios en nosotros. O como dice Pablo a los Corintios, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, que Dios nos dio el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido tiempo pasado. Ya Dios nos concedió todas las cosas. Esas cosas ya nos pertenecen. Pero el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos cuáles son esas cosas y cómo obtenerlas. Es por eso que Dios hoy en día no le está dando nada a nadie. Porque Dios al darnos a su Hijo, ¿cuántos lo tienen? En Él nos dio todo. Por eso dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas están con Cristo. Entonces nuestra oración cambia.
Ya no oramos como la gente del antiguo pacto. Ya no pensamos como la gente del antiguo pacto. Digo, si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, vas a terminar pensando como pensaban aquella gente. Pero no es la manera como tú tienes que pensar hoy. Estás pensando de una manera discúlpeme. Estás pensando de una manera bíblica, pero no de una manera espiritual. Porque se puede ser bíblico y no ser espirituales. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué era espiritual? Nada. Todo era natural y carnal. Pero en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Estamos en un nuevo pacto. Estamos en una nueva relación. Estamos en una nueva economía. Estamos donde estamos. Llegamos donde llegamos. No esperamos nada. Digo, yo no espero nada. No sé usted. Porque en Él estamos completos. Pero eso las doctrinas lo han desvirtuado, porque hay tanta enseñanza, amado, y tanta doctrina que son extraídas de la Biblia. Ese es el asunto, que son bíblicas, pero que no son espirituales. Este corto tiempo que hablaba el apóstol Pablo, que ellos estaban viviendo, era un tiempo donde aún el templo de Jerusalén estaba en pie. Aunque ya Jesús, cuando ejercía su ministerio terrenal, porque cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, hacían años que Jesús se había ido. Hacían que 60 años, 60 y pico de años. Y Jesús había dicho antes de irse que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. ¿De qué? Del templo de Salomón. En el templo de Salomón era que se ofrecían los sacrificios y se derramaba la sangre de los animales como ofrenda de expiación por el pecado de la gente. Es decir, el culto de Moisés estaba vivo, estaba en pie, estaba funcionando. Pero Pablo por el Espíritu sabía que ya el tiempo que Jesús había profetizado en Mateo 24 se estaba cumpliendo. Hoy en día la iglesia sigue esperando ese tiempo. ¿Qué nos pasó? Nos engañaron. Y nos engañamos nosotros mismos. Porque es posible que tú seas engañado por algo o por alguien, pero tú vas a permanecer engañado el tiempo que tú lo determines. Cuando yo comencé a oír de la Biblia y me senté en un lugar para escuchar lo que decían, por supuesto, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Todo lo que decían yo lo tragaba. Hasta que yo empecé a estudiar la Biblia por mí mismo, que es lo que tiene que hacer usted. Entonces, no hay mucha diferencia entre el católico que se sienta a comerse la misa los domingos y entre un evangélico que viene para el culto a tomar Santa Cena. No hay mucha diferencia. Aquel está creyendo todo lo que un cura le dice y este está creyendo todo lo que un pastor le dice. No es así. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, diga yo también, me conocerán, porque seré propicio a sus pecados y a sus iniquidades. Entonces, el Dios que fue propicio a ti, que vino a tu vida, que te limpió, que te salvó, que te rescató, que te dio vida de entre los muertos, es el Dios que te ilumina la mente y te enseña para que conozcas la verdad y conociendo la verdad, seas libre. Entonces aquí no estamos imponiendo una doctrina que tú tienes que creerla y si no la crees te vas de aquí. No, amado, el evangelio no se impone, el evangelio se expone. El evangelio se expone. Usted verá qué hace con la información que recibe. Usted tiene que construir sus propios conceptos, sus propias ideas a través de la información que usted recibe. Yo no te voy a dar una doctrina elaborada como una comida enlatada para que tú la consumas.
Ese no es el trabajo de un pastor ni un predicador. Yo te voy a ofrecer los diferentes puntos de vista para que tú elabores tus propios conceptos y tú tengas tu propia opinión y tú tengas tu propia personalidad bien definida y no tengas que estar diciendo, no, el pastor Aguilar te dice, o sutano, mengano. No, señor, tú tienes que tener tu propia convicción. El sistema tenía que caerse en ese tiempo, porque así estaba profetizado por todos los profetas, comenzando por Moisés. En Deuteronomio capítulo 31, a los que les gusta estudiar, verso 24, Deuteronomio 31, 24, Dios le da la ley a Moisés. Y le dice en el verso 26, agarra el libro de la ley y métela dentro del arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza. Era una caja de oro con una tapa de oro, con dos querubines arriba, sobre la cual reposaba la Shekinah, la presencia del Señor, y que Rey cargaba por el desierto. Cuando ellos construyeron un tabernáculo en Éxodo 25, ellos metieron esa arca allí, en el lugar santísimo. Cuando entraron a la tierra prometida y construyeron el primer templo físico, primer templo inmueble, quise decir, un templo ya construido de piedras, ahí metieron esa arca. Y en el verso 27 dice, porque yo conozco tu rebelión, Israel, y tu dura cerviz. Verso 28, congreguen a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y les voy a llamar por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. A los cielos y a la tierra pongo por testigo contra ustedes. Porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, ustedes se van a corromper y se van a apartar del camino que Dios les ha mandado. Y va a venir mal sobre ustedes en los tiempos. Mantenga esa palabrita en su mente, por favor, tiempos postreros. Porque nosotros creemos hoy que los tiempos postreros son los que van a venir. Lo creímos en la Primera Guerra Mundial. Lo aseguramos en la Segunda Guerra Mundial. Lo creímos en la peste negra, la peste bubónica, donde murió millones y millones y millones de personas murieron. Lo creímos en la pandemia del coronavirus. Y cada vez que surge algo creemos que son los tiempos postreros. Los tiempos postreros que Dios le dijo a Moisés son los que aparecen en Hebreos 1, 2. Creo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles son los postreros días? Los tiempos que vivieron los apóstoles o la iglesia del primer siglo. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, componte un cántico. Componte un cántico. Eso está en Éxodo 31, 20. Yo sé que cuando yo los meta en la tierra prometida, ellos se van a olvidar de mí y van a adorar dioses extraños. Dios lo sabe todo, si no, no fuera Dios. Él sabía que ese pueblo que él sacó de Egipto, de mano de Faraón, y los iba a meter en la tierra prometida, ese pueblo se iba a corromper y se iban a olvidar de él. Y se iban a olvidar de su pacto. Es por eso que hay un nuevo pacto. ¿Por qué hay un nuevo pacto? ¿Cómo dice el establecimiento del pacto de Jeremías y de Hebreos 8 y Hebreos 10? He aquí yo establezco un nuevo pacto, no como el pacto antiguo que hice con el pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto y por tanto yo me desentendí de ellos. He aquí que yo con un nuevo pacto, por eso Jesucristo, la noche que fue entregado, la noche que fue arrestado para el otro día estar crucificado en una cruz, esa noche cenó con sus discípulos, tomó una copa, la levantó y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús estaba estableciendo en ese momento un nuevo pacto que se iba a llevar a cabo cuando la sangre de él, simbolizada en esa copa de vino, se derramaba en un madero. A ese pacto es que nosotros pertenecemos.
¿Cuántos están en el nuevo pacto? Eso no lo puede decir todo el mundo. Eso no lo puede decir todos los creyentes. Porque la gran mayoría, me atrevo a decir, de los creyentes evangélicos están todavía en el antiguo pacto. Y si no, escuche sus mensajes, vea su vida, oiga sus oraciones, vea cómo viven, qué temen, qué no temen, qué aspiran. Y te das cuenta en cuál es el pacto que los gobierna. Escucha a algunos predicadores o a la mayoría y se va a dar cuenta que no son ministros del nuevo pacto. Porque no han sabido hacer la diferencia entre el viejo y el nuevo. Entonces Dios le dice a Moisés, le dice, verso 21, escríbete un cántico y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque mi pueblo piensa hacer aún, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer aún antes de introducirlos en el territorio que juré darle. Entonces Moisés escribió, verso 22, Moisés escribió este cántico. ¿Están conmigo? Deuteronomio. No, dame el 31, 22. Esto es clave, ¿sabe? Estos versículos son clave. Si usted quiere entender muchas de las doctrinas que hoy se manejan y que son incorrectas. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Dame el otro. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, tú introducirás a este pueblo en la tierra que les prometí. Moisés muere, Dios lo sepulta en algún lugar y a Josué es que le toca introducir ese pueblo en la tierra prometida. Eso tenía que ocurrir, es decir, esta destrucción que venía sobre ellos tenía que venir en los días postreros. Los días postreros fueron los días cuando los apóstoles vivieron. Por eso Hebreos capítulo 1, le dije el 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios en otro tiempo nos habló a través de los padres y a través de los profetas. Pero en estos últimos días o postreros días nos ha hablado por medio. Entonces los días postreros, ¿cuáles eran los días? Cuando Cristo vino, no cuando venga. Los días postreros fue cuando Cristo apareció. Por eso en una ocasión le dijo a sus discípulos, esto fue lo dicho por todos los profetas. Por eso Pablo dice que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron. Y si usted no está muy convencido, lo voy a convencer con lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 15 y en el versículo 3, estoy hablando de esto para comparar lo que es buena noticia con malas noticias. Lo que es el evangelio con lo que no es el evangelio. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, dice que mientras se están derramando las 7 copas de la ira de Dios, cuando se escuchan los 7 voces y los 7 truenos, y cuando las 7 plagas terribles están siendo derramadas sobre la tierra, se escucha el cántico de Moisés. Yo pregunto, ¿qué hace el cántico de Moisés del capítulo 31 de Deuteronomio en Apocalipsis 15? Porque el cántico de Moisés era para dar testimonio en contra de Israel cuando ellos abandonaran su ley. Es por eso que Apocalipsis ya se cumplió. Porque Apocalipsis habla de la destrucción de Jerusalén. ¿O no ha leído usted en el capítulo 11 de Apocalipsis que la gran ciudad, la gran Babilonia, fue la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? Entonces, ¿quién es la gran ramera? Jerusalén. Y esto son extraños para algunos creyentes porque ellos no han estudiado por ellos mismos, sino que ellos han repetido lo que han escuchado que otros han repetido.
Nunca esperes tú entonces de un creyente con esa doctrina que te predique buenas nuevas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú puedes saber cuando un creyente está lleno de condenación y de culpa, porque lo que va a hacer es condenarte y culparte. Tú sabes cuando un creyente se siente amenazado y acusado, porque en su mensaje nunca va a faltar la figura de Satanás. Les decía la semana pasada y lo repito ahora, para traer la sanidad a un cuerpo, hay que hacer un buen diagnóstico. A menos que un médico no haga un buen diagnóstico, no va a dar con el remedio, con la cura que ese cuerpo necesita. Y lo que yo estoy haciendo hoy con ustedes, y casi siempre que nos reunimos, es hacer un diagnóstico de las situaciones. A veces a modo personal y a veces hacia afuera. A nosotros no nos llamó Dios a predicar condenación ni destrucción, ni a predicar terremotos, ni hambre, ni pestes, ni guerras. Eso no nos fue para nosotros, eso está en Mateo 24. Y Mateo 24 fue escrito para Israel, no para nosotros. Fue escrito para ellos. De hecho, dice en Mateo 24, los que estén en Judea, salgan, y los que estén afuera, no entren. ¿Por qué? Porque lo que viene es candela. La candela que destruyó a Jerusalén por los 4 costados y no quedó nada, sino que la casa quedó desierta. Esto es escatología del fin del mundo, esto es cosas que ya para nosotros no tienen sentido ni tienen relatividad presente, porque ya son cosas que se cumplieron. Ahora, ¿cuál sí debe ser el mensaje para nosotros hoy? Déjeme darle 2 citas más, téngame paciencia y ya terminamos. Cuando tú lees Mateo 24, tienes que leer Lucas 17 y tienes que leer Marcos 13. ¿Por qué? Porque estos 3 capítulos hablan de un mismo acontecimiento. Mateo 24 es lo que corresponde a Lucas 17 y Lucas 17 y Mateo 24 es lo que corresponde a Marcos 13. Y en Deuteronomio capítulo 32 y en el verso 35 hay una palabrita que yo no puedo dejar pasar por alto. Así como encontré la palabra postrero, encontré también la palabra mía es la venganza y la retribución. Entonces, cuando Israel se olvidara del pacto con su Dios, que es el pacto de Moisés, ellos iban a recibir la venganza y la retribución. ¿Se entiende la palabra retribución? El pago por el mal que se hizo. Retribución, el pago por el mal que se hizo. No es casualidad que en Lucas 17, cuando Jesucristo habló de la gran tribulación, dijo, señores, esto es la retribución por lo que Israel hizo al quebrantar el primer pacto. Entonces, ya lo que nos corresponde a nosotros en el nuevo pacto, ¿cuántos están en el nuevo pacto? Es el Evangelio de Cristo. Son las buenas nuevas de salvación. Lo que la gente allá afuera, lo que tu familia necesita, son buenas noticias. No que le restregues el pecado en su cara, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces nuestro mensaje tiene que ser en esa dirección porque nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y vaya este mensaje a mis hermanos pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Si usted no está ubicado en el mensaje del nuevo pacto, usted está fuera de toda norma. Usted está fuera del ministerio. Dios no reconoce en este tiempo otro ministerio que no sea el ministerio del nuevo pacto. No lo reconoce. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos competencia es en ese ministerio.
Un ministerio donde ya todos nuestros pecados fueron total y absolutamente perdonados. Donde ya no tenemos que decirle a la gente que se arrepienta de su pecado, sino decirle, reconcíliate con Dios. Porque cuando el hombre y la mujer se reconcilia con Dios, su vida cambia. Su vida es transformada. ¿Sabes por qué? Porque el hombre y la mujer vuelven a su diseño original. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que se pueda esconder delante de tu palabra. Gracias por este evangelio glorioso, maravilloso, extraordinario. Gracias por las buenas nuevas que Jesucristo, tu Hijo, vino a sacar a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Gracias porque tenemos un mensaje que vale la pena publicar. Gracias porque nos has entregado un mensaje que vale la pena compartir con todos aquellos que quieran oírlo. Gracias, Señor, porque has venido a reconciliarnos eternamente con el Padre en la persona del Hijo. Gracias por tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada persona reunida en este lugar. No solamente por la vida de ellos, sino por lo que ellos son, por lo que tienen y por lo que representan. Te pido por cada persona allá donde puedan oír mi voz o ver esta imagen. Dios, que tú honres tu palabra en sus corazones y que la luz de la verdad pueda brillar en sus mentes, pueda alumbrar los ojos de su entendimiento. En el nombre de Cristo te lo pido. Y que a través de este entendimiento se pueda encender un fuego en nuestros corazones. Un fuego de pasión, un fuego de amor que nos lleve a compartir con otros las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, lo recibimos y la gloria, Señor, siempre será tuya. Esta fue una conferencia dada por el pastor Rafael Guilarte. Si este mensaje ha sido de interés para usted y desea comunicarse con este ministerio, puede hacerlo a través del 0412-517-2899. Será hasta otra oportunidad cuando presentemos Rema, la palabra de Dios revelada.